Nunca pensé que lo descubriría así. No por un mensaje en el móvil, ni por una conversación extraña. Fue una nota escrita con bolígrafo en el interior de su ropa interior. Una tanga negra que encontré en el fondo del cajón, esa que no usaba desde hacía meses. Gracias por la noche, zorra. Eso decía. Con letra de hombre. Letras grandes, torpes, como si ni siquiera le importara si alguien más lo leía. La sostuve durante casi 5 minutos sin moverme. Aún olía a perfume, pero no al suyo. Un aroma fuerte, masculino. Nada de esto tenía sentido. No era San Valentín. No había ningún juego entre nosotros. No era una broma. Y lo peor, esa tanga no la llevaba conmigo desde hacía más de un año. Supe en ese momento que algo muy sucio estaba ocurriendo. Me llamo Laura, y esta historia no es sobre cómo perdí a mi marido. Es sobre cómo lo traicioné, y cómo todo salió mal. Nos conocimos en Madrid hace 14 años. Andrés era paciente, tranquilo, de esos hombres que no se enfadan nunca. Yo era más intensa, más directa. Funcionábamos. Al menos durante mucho tiempo. Nos mudamos a Valencia hace 3 años, cuando a él le ofrecieron una posición mejor en su empresa. Yo trabajaba como fisioterapeuta en una clínica privada, con horarios flexibles y mucho contacto humano. Y ahí es donde empezó todo. En la camilla 3. Con Javier. 36 años, hombros anchos, voz rasposa de fumador, y una forma de mirarme que me hacía sentir deseada otra vez. No buscaba nada. De verdad. Pero después de varios meses de sentir que en casa solo hablábamos del supermercado y del precio de la gasolina, que dormíamos dándonos la espalda, esa mirada me pareció un oasis. Javier era cliente habitual. Venía por una lesión en la espalda, pero al segundo mes, ya me hablaba de su ex, de sus noches sin dormir, y de lo solo que se sentía. Yo le escuchaba. Y él empezó a tocarme más de la cuenta. Primero con excusas, ayúdame a girarme, ¿me puedes estirar un poco más esta pierna? Luego ya no se molestaba en disimular. Y una tarde de viernes, cerré la clínica 10 minutos antes. Apagué las luces. Y le dije que no tenía prisa por irme. Todo lo que vino después fue sexo en silencio, gemidos contenidos, culpas que empujé al fondo como si no importaran. Me repetía que era algo puntual, que era la rutina, que necesitaba sentirme viva otra vez. Mentiras. Volvió la semana siguiente. Y la otra. Y yo seguía diciendo que era la última vez. Hasta que un día, mientras ordenaba ropa vieja para donarla, encontré esa tanga. No estaba sucia. Estaba marcada. Firmada como si yo fuera una propiedad ajena. Me reí al principio. Pero después sentí algo peor que la culpa, el miedo. ¿Por qué si yo encontraba eso, qué pasaría si Andrés también lo hacía? Y ahí empezó a desmoronarse todo. El domingo siguiente, Andrés se levantó más temprano de lo habitual. A mí me despertó el sonido del microondas y el olor del café, algo que solía hacer solo cuando quería hablar de algo serio. Me vestí sin dar muchas vueltas, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Al bajar, él ya estaba sentado en la mesa con su portátil abierto, sin mirar el móvil, sin leer el periódico, sin hacer ninguno de sus rituales. Solo me dijo siéntate sin alzar la voz. No pregunté nada. Me senté frente a él y esperé. No me miró directamente. Apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y dijo con la calma más aterradora que le había visto nunca, ¿qué sabes sobre Javier? La sangre me bajó a los pies. No porque me hubiera llamado por su nombre, sino porque usó un tono tan frío que supe que no estaba tanteando, ya lo sabía. Tardé unos segundos en reaccionar. Alcé las cejas como si no entendiera de qué hablaba, lo más neutral posible, y dije ¿el paciente de la clínica?
Andrés asintió lentamente, sin apartar los ojos del monitor. Entonces giró el portátil hacia mí y me mostró algo. En la pantalla había una hoja de cálculo con fechas, horas, capturas de cámaras, incluso registros de entrada del edificio. No supe de dónde había sacado todo eso, pero era claro que no lo había hecho en un solo día. Había estado recopilando esa información durante semanas. Me mostró una imagen congelada de la cámara del garaje, yo saliendo del coche de Javier, en ropa de calle, pero con el pelo mojado y sin bolso. Otra más, de la entrada del edificio de la clínica, con él entrando 20 minutos después de que yo cerrara. Todo encajaba. Y no dijo una palabra mientras lo hacía. Solo me miraba como si estuviera esperando que yo lo negara. Pero no podía. No después de ver todo eso. No cuando la evidencia era tan concreta. Yo seguía sin decir nada. Sentía la boca seca y la lengua pegada al paladar. Andrés cerró el portátil con cuidado, sin hacer ruido, y se quedó sentado en silencio. Después dijo algo que me heló más que todo lo anterior: no sé cuánto tiempo llevas haciéndolo, ni cuántas veces ha pasado. Solo quiero saber por qué. Y esa fue la parte que no pude responder. No tenía un porqué convincente. No fue por venganza, no fue por odio, no fue porque él me tratara mal. De hecho, Andrés siempre había sido un buen marido. No perfecto, pero presente. Y en ese momento, mientras él me miraba esperando una razón que pudiera justificar lo que había hecho, entendí que no la tenía. No existía ninguna explicación que pudiera disminuir el dolor que le estaba causando. Así que dije lo único que podía salir de mi boca: no sé por qué lo hice. Y ahí fue cuando todo estalló. Andrés se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. No me gritó, pero la forma en la que caminó por la cocina, abriendo y cerrando cajones sin sentido, me dejó claro que estaba al borde. Nunca lo había visto así. Nunca había temido que él perdiera el control. Pero en ese instante, pensé que podía pasar cualquier cosa. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo desde la otra punta de la cocina. Que no me sorprende. Que llevo meses sintiendo que algo estaba mal y tú, cada vez que te lo insinuaba, me tratabas como si estuviera loco. Como si fuera un paranoico. No supe qué decir. Me mentiste en la cara, Laura. Y no una vez. Varias. Te pregunté por ese tipo, y me dijiste que era solo un cliente. Te vi llegando tarde, saliendo de casa maquillada para ir a trabajar como si fueras a una cita. Y aún así, quise confiar. Se me acercó con el rostro desencajado. ¿Sabes cuántas veces estuve a punto de hablar con él? De ir a buscarlo a la clínica. De romperle la cara. ¿Sabes cuántas veces me detuve por respeto a ti? Porque pensé que si tú me decías que no pasaba nada, entonces debía creerte. Porque eras mi mujer. Su voz se quebró por primera vez. Y ahí me di cuenta de que había cruzado un límite del que no se volvía. Andrés no era un hombre impulsivo, no era violento, no era dramático. Pero lo que había hecho lo había desarmado por completo. Me quitaste la opción de decidir, dijo finalmente. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, habría sido diferente. Pero ahora me hiciste sentir como un imbécil. Guardó silencio. Se quedó mirándome desde el otro lado de la mesa. Yo no lloraba. No podía. Sentía vergüenza, rabia, un vacío raro, pero no tristeza. No aún. Andrés respiró hondo y se pasó las manos por la cara. Luego agarró las llaves del coche y salió sin decir a dónde iba. Yo no lo detuve. Cuando escuché la puerta cerrarse, me quedé sola en la cocina, con las tazas de café aún humeando y su portátil frente a mí, como un símbolo de todo lo que había destruido. Y no me moví. Ni siquiera para borrar las imágenes. Andrés volvió a casa casi 4 horas después, sin aviso previo.
No me escribió, no contestó mis mensajes, y cuando escuché las llaves girar en la puerta, sentí una mezcla entre alivio y miedo. Entró sin mirarme, dejó el móvil sobre la encimera y fue directo a la habitación. No supe si debía seguirlo o esperar. Lo escuché abrir el armario, mover cosas, y luego cerrar con fuerza. Salió al pasillo con una mochila al hombro y, por un instante, pensé que se iba de casa. Pero se detuvo frente a mí, y su mirada no tenía ni rastro de lo que había sido nuestro vínculo. ¿Todavía estás aquí?, me dijo sin rodeos, como si no entendiera por qué yo seguía respirando en el mismo espacio que él. Le respondí que no había ido a ningún lado, que no sabía si debía hacerlo o no. Él soltó una risa breve, amarga, de esas que no tienen humor sino resignación. No sé si te das cuenta, me dijo mientras dejaba la mochila en el suelo, pero en este momento, me importa muy poco lo que pienses que debes hacer. Has mentido durante semanas, quizás meses, y ahora pretendes quedarte sentada esperando que yo decida por ti. No le contesté. Estaba intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que todo se me escapaba. Andrés continuó, ¿te acostaste con él en la clínica? ¿O fue en su coche? ¿En su casa? ¿Dónde fue? Me quedé en silencio. Él cruzó los brazos y me sostuvo la mirada. Laura, respóndeme. ¿Dónde? En la clínica, dije sin adornos. Después de cerrar. Asintió, como si lo hubiera confirmado. ¿Cuántas veces? 5, respondí. Fue más, pero no tenía sentido empeorar aún más lo que ya era irreparable. Andrés negó con la cabeza. ¿Por qué no te detuviste? Porque no pensé en ti en ese momento. Pensé en mí. En lo que sentía. En lo que necesitaba. Esa fue la primera vez que vi sus ojos humedecerse. Pero no lloró. No rompió nada. No alzó la voz. Simplemente dijo lo que había estado guardando. Entonces fuiste egoísta. Y cobarde. Y además, deshonesta. Yo no podía discutir eso. Tenía razón. Me callé porque cualquier cosa que dijera solo empeoraría lo evidente. No quería justificarme, pero necesitaba explicar algo. No fue planeado. No fue con intención de hacerte daño. ¿Y eso qué importa ahora? ¿Tú crees que si atropellas a alguien sin querer el dolor es menor? No estoy pidiendo que me perdones, Andrés. Bien, porque no voy a hacerlo. Se sentó en la silla frente a mí. Tenía las manos entrelazadas y la mirada fija. Me observó durante un buen rato antes de hablar de nuevo. He estado pensando todo el día. Quería romperle la cara a ese imbécil. Quería ir a su casa, esperarlo en la puerta y hacerlo sufrir. Pero me di cuenta de algo, él no tiene ninguna responsabilidad conmigo. Tú sí. Tú eras mi compañera, mi esposa, mi persona de confianza. Él era solo un tipo con una oportunidad. Tú fuiste la que lo dejó entrar. Lo sé, dije bajando la mirada. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, no estarías ahí sentada como si esto fuera solo un malentendido. Has destruido algo que costó años construir. No solo el matrimonio, Laura. Me hiciste dudar de todo lo que soy. Me hiciste pensar si fui suficiente. Si me faltó algo. Si había algo que no vi. Me hiciste sentir como un idiota. No fue por ti, intenté explicarle. No era que me faltaras tú, era que yo no me encontraba a mí misma. Andrés golpeó la mesa con la palma abierta. No fue un golpe violento, pero sí firme. Fue su forma de decir que no quería más excusas. ¿Tú sabes lo que hiciste con ese Javier? ¿Sabes lo que le diste? Lo que le mostraste de ti que a mí ya no me dabas. Yo te pedía que habláramos, y tú decías que estabas cansada. Que no era el momento.
Yo te invitaba a salir, y tú ponías excusas. Pero a ese hombre le diste tu tiempo, tu atención, tu cuerpo. Lo elegiste a él, y me hiciste creer que eras la misma de siempre. Eso es lo que más me jode. No fue solo sexo, Laura. Fue todo lo demás. Lo sé, respondí con voz apagada. Andrés se levantó, tomó la mochila y caminó hacia la puerta. Me voy unos días. No quiero verte. No quiero escucharte. No me llames, no me escribas. Si de verdad quieres arreglar algo, lo primero que puedes hacer es dejar de hablar y empezar a pensar. Y si decides que esto no tiene solución, mejor aún. Porque yo ya estoy cerca de decidirlo. No le respondí. Lo vi salir, cerrar la puerta, y quedé sola otra vez. Esta vez no había laptop en la mesa. Solo las tazas frías de la mañana anterior y el eco de una verdad que ya no podía deshacerse. Pasaron 3 días sin noticias de Andrés. No respondió mis mensajes, no volvió a casa, ni siquiera avisó a su trabajo. Pregunté en su oficina y solo me dijeron que se había tomado unos días de asuntos personales. No me atreví a buscarlo más porque sabía que lo estaba empeorando. Pero lo que no esperaba era lo que empezó a pasar después. Al 4.º día, recibí una llamada de la clínica. Primero pensé que era algo relacionado con mi agenda o con algún paciente. Era la coordinadora, con un tono serio. Me pidió que subiera a dirección a primera hora. No me explicó más. Solo dijo que había algo urgente que necesitaban discutir conmigo. Al llegar, me hicieron pasar a la sala de reuniones. Había 3 personas, la directora, el jefe de administración y un representante legal que yo jamás había visto. Me ofrecieron asiento y comenzaron sin rodeos. Me informaron que habían recibido una denuncia anónima detallando una relación inapropiada entre yo y un paciente, incluyendo horarios, capturas del sistema de seguridad y registros del uso de las instalaciones fuera de horario laboral. El tono era completamente formal, casi quirúrgico. Dijeron que no iban a juzgarme todavía, pero que por política de la clínica y para evitar complicaciones legales, quedaba suspendida temporalmente mientras se abría una investigación interna. No pregunté quién lo había denunciado. No hacía falta. Las imágenes que Andrés me había mostrado días atrás eran exactamente las mismas que ahora estaban sobre la mesa en carpetas organizadas. Andrés había usado todo lo que tenía y lo había enviado a la clínica. Se tomó el trabajo de preparar cada documento con fechas y explicaciones. Estaba todo tan cuidadosamente armado que no quedaban dudas de que lo hizo con tiempo, calma y una intención muy clara, hundirme profesionalmente. Me despidieron formalmente 2 días después, sin opción de apelar. No hubo cartas de recomendación, ni posibilidad de negociar. Salí con una caja con mis cosas y la mirada de todos evitándome en los pasillos. Nadie preguntó nada. Todos sabían. Todos lo habían leído. Al volver a casa, encontré una carpeta sobre la mesa del comedor. Estaba abierta, sin sobre. Dentro había copias de correos, facturas del coche de Javier, ubicaciones GPS, incluso extractos de llamadas. Andrés había seguido a Javier también. Había hablado con gente de su entorno. Sabía dónde vivía, a qué gimnasio iba, y cuando pasaba más tiempo en casa. No estaba amenazándolo, pero estaba claro que lo tenía vigilado. En la carpeta había una nota con su letra. No tenía insultos. No había gritos escritos. Solo una frase: ahora tú sabes cómo se siente ser traicionado con frialdad. No supe qué hacer con todo eso. Intenté llamarlo, pero ya había cambiado de número. Javier me escribió esa misma noche. Al parecer, Andrés también le había enviado una copia del mismo dossier. Lo había dejado en la puerta de su edificio, en un sobresellado. Javier me pidió que no lo contactara más.
Me dijo que no quería verse envuelto en un drama personal, que él no había firmado nada, que no esperaba que esto se volviera un problema en su trabajo. Me dijo que su novia, la que yo no sabía que tenía, también había recibido una copia. No me insultó, pero me dejó claro que no quería saber nada más de mí. Cerró el mensaje con un "no vuelvas a escribirme, Laura". Durante las siguientes semanas, la cosa se puso peor. Andrés no volvió a casa. Tampoco retiró sus cosas. Simplemente desapareció. Su ropa seguía en el armario, sus papeles en la oficina, pero él no estaba. Yo seguía sin trabajo, con una reputación destrozada, y sin nadie con quien hablar. Sandra, mi amiga de toda la vida, me dijo que necesitaba distancia. Ella también había recibido una copia de todo. Andrés se encargó de repartirlo con precisión. No fue un arrebato emocional. Fue una demolición planificada. Casi quirúrgica. Andrés se convirtió en un fantasma con la capacidad de hacerme daño sin tocarme, sin hablarme, sin romper una sola ley. No hubo agresión física, ni escándalos públicos, ni publicaciones en redes sociales. Pero la consecuencia fue mucho peor, me dejó sin nada. Sin respeto, sin respaldo, sin excusas válidas. Una tarde, abrí el cajón del escritorio donde él solía guardar sus cosas. Ahí encontré un cuaderno que no recordaba haber visto antes. Era un diario. Andrés había escrito durante meses. Hablaba de mí, de cómo sospechaba, de cómo me observaba, de cómo intentaba convencerse de que estaba equivocado. En una de las últimas páginas, escribió: "No quiero destruirla, pero necesito que sepa lo que destruyó en mí. Que lo sienta. Que lo entienda. Porque si no lo entiende, entonces nunca fue mi mujer, fue solo una desconocida compartiendo cama conmigo". Cerré el cuaderno y lo guardé otra vez. No lloré. Ya no podía. El impacto había dejado de ser emocional y se había convertido en una especie de entumecimiento. Esa noche dormí en el sofá, aunque la cama estaba vacía. No por castigo, sino porque ya no tenía sentido ocupar el mismo espacio donde alguna vez creí que éramos un equipo. Pasaron 15 días desde que Andrés se fue sin dejar una dirección. Yo me quedé en casa sin trabajo, sin pareja, sin amigos, y con un silencio que me acompañaba desde que abría los ojos hasta que cerraba las persianas al final del día. No tenía intención de llamarlo otra vez. Después de todo lo que había hecho, no esperaba nada. Pero una tarde, mientras lavaba los platos sin prestar atención, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo atendí por reflejo y escuché su voz, clara, directa, sin ningún rastro de duda. Me pidió que lo encontrara al día siguiente en una cafetería en el centro. No pregunté por qué. Solo dije que sí. Esa noche dormí con los ojos abiertos. Llegué media hora antes. Me senté en una mesa al fondo, de espaldas a la entrada. No sabía cómo actuar ni qué decir. Andrés llegó puntual, con una camisa que le conocía bien, el mismo reloj de siempre, pero con una expresión que no era la suya. Caminó con la tranquilidad de quien ya tomó una decisión y solo viene a comunicarla. Se sentó frente a mí, dejó su móvil sobre la mesa y pidió un café. Yo no dije nada. Lo dejé empezar. No estoy aquí para discutir, dijo sin rodeos. No quiero pelear, ni volver al pasado. Quiero entender algunas cosas y decidir lo que sigue sin quedarme con dudas. Asentí sin hablar. Andrés mantuvo la mirada firme. ¿Lo habrías confesado algún día si no te descubría? Pensé la respuesta durante unos segundos. La verdad era sencilla, pero también dolorosa. No, respondí sin adornos. No lo habría hecho. ¿Y por qué no? Porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de todo lo que terminó pasando igual. Andrés apretó los labios. No pareció sorprendido.
¿Te arrepientes? Sí. ¿De lo que hiciste o de que te hayan descubierto? De todo. De haberlo empezado, de haberlo sostenido, de no haberte dicho nada, de haberme mentido también a mí misma. De todo. Guardó silencio unos segundos. Bebió un sorbo de café y luego dejó la taza sin tocar más. Lo pensé mucho estos días. No me fui por impulso. No tomé decisiones en caliente. Necesitaba estar lejos de ti para ver las cosas con claridad. Lo que hiciste me destrozó. No por el sexo. No me importa tanto eso como el hecho de que no pensaste en mí, ni una sola vez. Te volviste otra persona y no me diste la oportunidad de saberlo. Me excluiste. Me convertiste en un estorbo para tu nueva versión. No fue así, intenté decirle, pero levantó la mano y me detuvo. Si fue así. No importa lo que digas ahora. El hecho es que lo hiciste. Y lo hiciste durante semanas. Mientras yo preparaba cenas, tú estabas con él. Mientras yo buscaba formas de reconectar contigo, tú te alejabas más. Así que no, Laura, no hay excusa que valga. No quiero escucharlas. Me quedé en silencio. Sentía que no tenía derecho a reclamar ni a buscar compasión. Él estaba diciendo lo que necesitaba decir, y yo solo podía estar ahí, escucharlo. No estoy buscando revancha, dijo después de unos segundos. Lo que hice en la clínica, lo de Javier, fue para que entendieras que tus actos tienen consecuencias. No para arruinarte. No para dejarte en la calle. Quise que sintieras lo que yo sentí. Nada más. Y ya lo hiciste. No voy a seguir con eso. Gracias, dije con voz apagada. No me des las gracias. No estoy aquí para reconciliarnos. Estoy aquí para cerrar esto. Entonces sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Era un documento legal. Había una carta escrita a mano encima. La reconocí por su caligrafía. Esto es el acuerdo de separación. No voy a hacer juicio, no voy a pedir nada más de lo que me corresponde. No quiero tu dinero, ni tus disculpas. Solo quiero que todo esto termine de forma civilizada. Ya lo firmé. Léelo con tu abogado y, si estás de acuerdo, me lo devuelves. Tomé el sobre. No lo abrí en ese momento. Andrés suspiró y se recostó en la silla. Yo no sé qué vas a hacer con tu vida después de esto. No es mi problema. Pero espero que al menos te sirva de algo. Que no sigas actuando como si la vida no te tocara. Porque tocaste la mía, la destruiste, y me obligaste a reconstruirme desde cero. ¿Y tú qué vas a hacer? Pregunté sin saber si quería oír la respuesta. Irme de Valencia. Voy a aceptar un traslado a Zaragoza. Me ofrecieron algo hace tiempo y ahora lo voy a tomar. Cambio de ciudad, de ambiente, de todo. No quiero mirar atrás. Me levanté con él cuando pidió la cuenta. No hubo abrazo, ni beso, ni siquiera un gesto de cercanía. Solo un apretón de mano seco, formal, entre dos personas que alguna vez compartieron una vida y ahora solo intercambiaban papeles. Cuídate, me dijo antes de irse. Tú también. Y se fue. Caminó sin mirar atrás. Esta vez, de verdad. Firmé el acuerdo de separación 3 días después de la conversación en la cafetería. No lo hice por orgullo ni por dignidad, lo hice porque ya no tenía sentido seguir reteniendo algo que estaba claramente roto. Andrés no volvió a comunicarse, ni siquiera para confirmar la recepción de los documentos. Supuse que el silencio era su manera definitiva de marcar el fin. No reclamó la casa ni ninguna parte extra de lo que nos pertenecía en común. Mantuvo su palabra. Dejó lo justo y se fue. En los días siguientes, empecé a notar el efecto que su ausencia tenía en la rutina.
Ya no encontraba su taza de café sucia por las mañanas, ya no se escuchaba el sonido de la ducha a las 7, ni el cierre del cajón donde siempre dejaba los calcetines. Pero no era solo su cuerpo el que faltaba en la casa. Era la sensación de alguien que estaba del otro lado de la puerta, la certeza de que, por mucho que discutieras, había alguien que volvería a dormir a tu lado. Y eso se fue con él. Intenté buscar trabajo, pero nadie quiso contratarme en la ciudad. El mundo médico es pequeño y la historia se esparció más rápido de lo que imaginé. Alguien mencionó que un posible empleador dijo, sin rodeos, que no quería conflictos de cama en su clínica. No me sorprendió. En un entorno donde la confianza es clave, nadie va a apostar por una profesional envuelta en un escándalo. La humillación no fue pública, pero fue eficiente. Andrés se encargó de dejar claro que no quería destruirme, pero la consecuencia fue esa. Me pasé los días enviando currículums que nadie leía, asistiendo a entrevistas que terminaban en sonrisas falsas y excusas amables. El teléfono dejó de sonar. Volví a hablar con mi madre después de semanas. No sabía qué tanto le había llegado de todo esto, pero fue más directa de lo que esperaba. Me preguntó si era verdad lo que había hecho. Le dije que sí, sin dar explicaciones. Me dijo que esperaba más de mí. Luego cambió de tema. Mi hermana, que siempre fue cercana, ni siquiera contestó mis mensajes. De Sandra no volví a saber. Javier se había esfumado completamente, bloqueándome de todas partes. No lo busqué más. Él era parte del problema y también parte del castigo. No me dolía su ausencia, me dolía haber sido tan estúpida como para pensar que alguien como él me ofrecía algo real. Era un tipo con novia, con otra vida, y yo solo fui un pasatiempo que se salió de control. Con el tiempo, empecé a entender que lo que había pasado no se arreglaba con arrepentimiento. No se resolvía con disculpas, ni con explicaciones, ni con terapias de pareja. Lo que rompí fue algo que no tenía repuesto. No se trataba de haber tenido una aventura, se trataba de haber traicionado la confianza de alguien que siempre estuvo. Eso fue lo más difícil de aceptar. No haber perdido a Andrés como marido, sino como persona. Como testigo de mi vida. Como esa figura silenciosa que te conoce incluso cuando tú misma estás intentando no verte. Pasé semanas repasando conversaciones pasadas, releyendo mensajes antiguos, buscando señales que indicaran que esto podía evitarse. Pero todo lo que encontré fue una línea de momentos en los que tomé malas decisiones, uno tras otro, con plena conciencia de lo que hacía. Nadie me obligó, nadie me empujó. Lo hice porque creí que podía hacerlo sin pagar consecuencias. Volver a la normalidad fue imposible. Vendí la casa a los 2 meses. No tenía sentido seguir en un lugar que me recordaba todos los días lo que perdí. Me mudé a un piso pequeño, en otro barrio, con menos espacio y sin historia. No lo hice para empezar de cero, sino porque ya no podía sostener el alquiler de una vida que ya no existía. Me inscribí en un curso de masoterapia, algo diferente pero relacionado con lo que hacía antes. Empecé a trabajar de manera autónoma, atendiendo a domicilio, lejos del ambiente clínico. Era lo único que me permitía ganar algo sin que nadie me juzgara por el pasado. Con el tiempo dejé de revisar sus redes. Al principio lo hacía casi todos los días, esperando ver algo, una foto, una indirecta, cualquier cosa. Pero Andrés no subió nada. No borró nuestras fotos, pero tampoco agregó nuevas. No compartió ninguna imagen de su nueva vida, si es que la tenía. Y eso fue aún más duro que cualquier publicación ofensiva. Porque su indiferencia fue total. Él no me odiaba. Simplemente ya no existía para él. Un día, mientras organizaba papeles antiguos, encontré una carta que yo misma había escrito durante los primeros meses del matrimonio. Era una nota tonta, de esas que uno deja en la cartera del otro. Decía que siempre estaríamos juntos,
que nada podría romper lo que teníamos. Me quedé mirando esa hoja por varios minutos antes de tirarla a la basura. No porque ya no creyera en esas palabras, sino porque ya no servían. No eran mentira en ese momento, pero la realidad las había dejado obsoletas. Hoy tengo 38 años, vivo sola, trabajo a medias, y trato de reconstruir algo que ya no es una vida en pareja, ni una carrera brillante, ni una red de amigos. Es solo una rutina funcional. Aprendí que no todo se puede arreglar, que no todas las decisiones tienen vuelta atrás, y que cuando uno cruza ciertos límites, no hay camino para volver a ser quien eras. No estoy buscando redención ni compasión. No me considero víctima de nada. Simplemente cometí un error que tuvo el precio justo, y lo estoy pagando. Día a día. Sin dramatismo, sin excusas. Andrés no volvió. Y no lo espero. Porque él sí supo cuándo cerrar la puerta y seguir caminando. Yo, en cambio, tardé demasiado en darme cuenta de que esa puerta ya no estaba.